Hola hermanos y hermanas, un gusto una vez más estar aquí con ustedes, una vez más continuando con este estudio que les hacemos llegar por este medio virtual, esperando siempre que estén pues siendo partícipes, disfrutando de la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios y pues esperando como siempre pues tener toda la disposición y el buen ánimo para seguir en el aprendizaje de la Escritura y agradeciéndoles siempre la confianza y la disposición para estar aquí con nosotros. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. Estamos estudiando Primera de Pedro y pues estamos haciendo un análisis bastante detallado, como pues siempre procuramos. Y en la última ocasión estuvimos analizando desde el versículo 5 capítulo 5 versículo 5. Entonces vamos a retomar de inmediato desde donde quedamos la vez anterior. Entonces aquí vemos en el software de Logos un tema principal que empezamos a analizar la vez pasada, que es fundamental en el contexto de iglesia, en la interacción entre los miembros, es el tema de la humildad. La humildad entendiéndola en términos de sumisión, porque como hemos venido hablando, eh, hay un contexto general en este capítulo 5 que tiene que ver con la sumisión, con el ubicarnos cada uno en la posición, en la función que el Señor nos ha colocado y pues siendo administradores, mayordomos de la gracia de Dios que nos ha brindado por medio del Espíritu Santo y los dones que Él provee. Entonces ya hemos estado viendo, hablamos bastante el tema de los ancianos, hablamos de esas características, esas cualidades que debe tener el liderazgo, pero que igual son importantes para todos los miembros. Y al llegar al versículo 5 pues estábamos viendo de que eh, hay un llamado que es para toda la iglesia, y es todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Humildad, palabra importantísima dentro del contexto de la escritura en general. De hecho, el mismo Pedro aquí hizo una cita del Antiguo Testamento, haciendo ver que es un tema que, si bien se lo escuchamos a Jesús ahí en los Evangelios, ¿verdad? Cuando él dice, pues el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Es algo que vemos un eco desde el Antiguo Testamento y está en el Proverbio 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces hablábamos de que esto es una cualidad fundamental y que es indispensable para la comunión entre los hermanos, para la comunión de los creyentes, para la iglesia, porque si no hay humildad, es muy difícil que podamos someternos unos a otros, ¿verdad? Que es lo que aquí Pedro nos dijo, todos sumisos unos a otros. Entendiendo, como ya hemos hablado, que la sumisión, que el sujetarse en ningún momento tiene que ver con ser menospreciado, ridiculizado, eh, no significa tener un valor menor que los demás, sencillamente es ejercer la función que a cada uno corresponde y cada función a su vez pues es fundamental. Esto entonces nos lleva al versículo 6 que, por decirlo así, Pedro nos ha hablado digamos, del llamado de la sumisión a los ancianos, ¿verdad? Que nos dijo ahí en el versículo 5 están sujetos a los ancianos, nos dice, están todos sumisos unos a otros. Y por decirlo así, como para hacerlo más general, como decir, en fin, todos humillémonos. Pero al final de cuentas, cada vez que nosotros nos sujetamos, actuamos en humildad para con otros miembros de la iglesia,
Y bueno, en cualquier contexto, porque también vimos que este es un tema importante en el contexto laboral, en el contexto legal, o sea, en cualquier contexto en el que estemos, cualquiera que sea ese trasfondo en el que estemos, la práctica de la humildad tiene que ver con reconocer que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Esto nos lleva a otro de los atributos de Dios que son fundamentales para nosotros, y es la soberanía de Dios. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque cuando uno practica el entendimiento de lo que es la soberanía de Dios, se da cuenta que en realidad, aunque uno perciba que hay personas que tienen autoridad o potestad o dominio sobre nosotros, dígase en el trabajo, dígase en la casa, dígase en el barrio, pero a un final de cuentas, nosotros, por fe, sabemos que estamos no bajo la mano de un gobernador, no bajo la mano de una autoridad, no bajo la mano de un jefe, no bajo la mano de un cónyuge, sino bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que el tener presente que en cualquier situación que estemos y que hemos de practicar la humildad, o sea, en palabras de Pablo, el practicar, el considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, es posible al saber que estamos más allá de esa persona, estamos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es entender lo que es la soberanía de Dios, que al final de cuentas pueden haber muchas autoridades, muchos poderes, dominios que de alguna forma nos quieran intimidar o sencillamente pues ni siquiera es que sean personas que nos quieran humillar a nosotros, sino más bien que nosotros estemos renuentes a humillarnos a los demás porque no queremos pues sentirnos menos. Entonces, si es difícil esa persona, si no nos motiva, bueno, la motivación, como hemos dicho, no debe estar en las personas, debe estar en nuestro Señor. Y en este caso, la capacidad de sentir motivación por humillarnos, por someternos, por respetar a cada quien según la posición en la que se encuentre, sea en el lugar que se encuentre, va a estar en recordar que por encima de cualquier persona y encima de cualquier autoridad está la poderosa mano de Dios. ¿Ok? Veamos cómo lo describen otros textos, otras traducciones. Dice en la Reina Valera contemporánea, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. Esta mantiene bastante similar la traducción a la Reina Valera del 60. En la nueva traducción viviente, entonces dice, así que humíllense. Vean, aquí incluso destaca otro de los atributos de Dios. Bueno, todos los atributos de Dios están entrelazados entre ellos, son uno solo, porque aquí habla de el poder de Dios. Puesto que Dios es poderoso y es soberano, significa que está por encima de todo, significa que no hay nadie que lo domine y lo controle, por tanto su voluntad se cumple. Entonces, eso es lo que nos tiene que motivar a humillarnos. ¿Ok? ¿Qué otra versión tenemos por aquí? Está la traducción lenguaje actual. Por eso sean humildes. Y otro aspecto importante, ven, la autoridad de Dios. Acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Ven, qué importante notar ese paso de las personas.
la práctica de la sumisión ante los ancianos, ante la iglesia en general, y pasar de ello esa transición a recordar que por encima de todos está la autoridad de Dios, el poder de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es importante en este punto. Vamos a retomar algunas otras ideas que tenemos por aquí. Eh, bueno, anteriormente en las secciones anteriores estuvimos hablando de que la humildad tiene que ver con el servir voluntariamente, o sea, la humillación no es algo que uno sienta que está haciendo lo obligado, al final de cuentas, ese sentirse obligado a es orgullo, o contrario de la humildad, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo otro que vimos es que las personas en general, pues, no le dan tanto valor, por lo menos en el contexto inconverso, no consideran que una persona que se humille sea algo digno de mérito, más bien se le considera como una debilidad o cobardía, o como aquellos que quieren ser santurrones, por ejemplo, se escucha por ahí. Pero hablando bíblicamente es más bien la actitud, el pensamiento más loable y que definitivamente implica mucha más determinación de carácter que incluso la soberbia, porque humillarse definitivamente implica mucha fuerza de voluntad, mucho reconocer la posición de cada uno. Eh, entonces la humillación tiene que ver con la sumisión, también hablamos bastante. Y dice aquí, no solo para evitar la oposición divina y recibir gracia divina, sino porque la autoridad sobre todos los creyentes en la iglesia no es otra cosa que la poderosa mano de Dios. O como Santiago también lo dice, humillaos delante del Señor. Creo que ahí es donde hay algo clave que por supuesto hay que estarlo procesando bastante. El pensar que cada vez que nosotros practiquemos la humildad, que practiquemos el someternos, sujetarnos a otros, lo estamos haciendo para el Señor, nos estamos sometiendo al Señor, sin importar la persona que sea, porque, como decíamos, habrá personas que hacen muy difícil que uno se les quiera sujetar, sobre todo, bueno, uno diría que sobre todo en el contexto inconverso, pero me imagino que hay muchas iglesias en las que también hay hermanos que pues, están en cierta función de liderazgo y pues también por sus defectos e imperfecciones hacen difícil someterse a ellos. Pero recordar, bueno, no me estoy sujetando a Él, me estoy sujetando a Dios, pues va a ser más posible que podamos efectivamente humillarnos de esa manera. Entonces, eso es importante, ¿verdad? La práctica de la soberanía de Dios, yo le diría de esa manera. Por supuesto, estamos hablando también que si uno sabe que evidentemente esa persona, el sujetarse a ella, implica, pues, por ejemplo, renegar de la fe, implica abusar de otros, implica un comportamiento pecaminoso, pues bueno, ya ahí estamos entrando en, en una obligación, en una obligación que no existe, en el sentido de que, por lo menos si es en la iglesia, lo ideal sería que todos los miembros digan, no, es que este hermano ejerce esta función, pero lo hace para su propio beneficio, porque siempre está buscando enriquecerse, trata mal a los demás, se nota su soberbia y su arrogancia en cómo los trata, cómo manipula, cómo controla. Entonces, lo ideal sería que sabiendo eso, pues veamos que efectivamente esa persona no es digna de someterse a ella porque en realidad no está practicando su propia sumisión al Señor. Recuerdan que eso es algo clave que vimos incluso ahí en Efesios 5, que para someternos a otro
es porque esa persona también se está sujetando. El ideal es que si todos los miembros de la iglesia se sujetan al Señor, el sujetarse los unos a los otros va a ser mucho más fácil y accesible. Entonces, por supuesto que hay que, no todos los panoramas son exactamente iguales, hay que pues comprender también ese aspecto, ¿verdad? Tenerlo claro. Pero nuestro propósito siempre tiene que ser ese, la práctica de que nos sujetamos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es soberano y Él está por encima de esa persona. Si esa persona también se sujeta al Señor, pues eso va a ser muy fácil la interacción y el sujetarse unos a otros, someternos mutuamente, que es el llamado que hace Pedro, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es importante. El otro aspecto que también menciona ahí Pedro es para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esto una vez más tiene que ver con lo que hemos hablado de lo que Jesús enseña, que el que se humilla será enaltecido. Vean que esto es importante notar porque la humillación no es como que Dios diga, bueno, humíllense, soporten a esa persona, eh, manténganse en esa postura y de ahí solo porque sí, ¿no? Vean que en las palabras de Jesús y en las palabras también de aquí de Pedro, se hace ver que hay un punto, hay un momento en el que se va a recibir una exaltación. O sea que la humillación está directamente relacionada con la exaltación también. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay una recompensa. Por ahí antes hablamos, en otra lección hablamos del tema de las recompensas en la escritura, ¿verdad? Eh, También cuando, por ejemplo, cuando Pablo dice de que nuestro trabajo no es en vano, o sea que nosotros, sobre todo cuando ese sujetarse implica alguna clase de sufrimiento injusto, que es el tema general de la carta, recuerda, por jefes, por autoridades o por creyentes hermanos que nos hacen sufrir injustamente y que esa sujeción nos lo hace difícil por eso, pero detrás de ello siempre hay un reconocimiento del esfuerzo, un reconocimiento del trabajo, un reconocimiento, una recompensa por esa humillación. O sea que lo que nosotros hacemos, lo que soportamos, lo que sufrimos, nunca es en vano, nunca queda en el aire, siempre es algo visto por el Señor. Y Él habla aquí, Pedro habla aquí de exaltación. Pero importante tener presente que es en el tiempo, cuando fuere tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué implica eso de que cuando fuere tiempo? Bueno, vamos a analizarlo un poco más. Bueno, hay un detalle importante aquí que es necesario ver en cuanto a los términos griegos. Primero, cuando dice Dios exaltará, la palabra en el griego, yo voy a compartirles aquí otra vez, para que vean conmigo este análisis del texto. Es de la Reina Valera el 60. Cuando Él os exalte, dice la palabra que se traduce como exalte, se puede traducir como alzar, elevar o levantar. También vemos en el diccionario bíblico griego, similar, ven levantar en un sentido especial, espacial más bien, o sea, y la palabra quiere como simboliza efectivamente, no sé, se me viene a la mente la escena esa típica del Rey León cuando agarran y agarran a la criatura, el príncipe de la selva,
al hijo de Mufasa, a Simba, y lo levantan, ¿verdad? Lo levantan para que todo el mundo lo vea. Esa es una exaltación, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, para que él los levante. Ven que es importante notar ese simbolismo porque cuando estamos hablando de humillar, de hecho la palabra humillar, vamos a ver si aquí me tira el concepto. Humillaos, vean que se puede traducir como allanar en un sentido especial, nivelar, rebajar, humillar, avergonzar. Vea que las dos palabras tienen un significado, digamos que opuesto, pero está muy relacionado, porque el acto de humillarse en sí lo que implica es ponerse abajo. Si lo tomamos incluso aquí, como dice, de nivelar, allanar, rebajar, entonces humillarse es poner abajo y exaltar, ser exaltado es el contrario, ser subido de nivel, poner en una posición elevada. Entonces, vean que es muy sencillo, pero a la vez muy profundo esto, porque nos dice que si nosotros voluntariamente nos rebajamos, nos ponemos abajo, Él es el que va a levantarnos de ahí. Y vean quién es el que nos va a exaltar, eso también es importante. Dios nos va a exaltar. ¿Qué es lo contrario? Bueno, que nosotros nos exaltemos, o sea, seamos nosotros los que nos subamos de nivel, los que nos coloquemos en una posición superior. Y según lo que Jesús dice, el que se exalta es humillado. Entonces, si yo soy el que me exalto, Dios es el que me va a humillar. Pero si yo soy el que me humillo, Él es el que me va a exaltar. Ahí es donde tiene mérito la práctica de la humildad. Y como decía, entendiendo que uno lo hace voluntariamente. O sea, surge, se siente motivado en el corazón a hacerlo. Nadie lo está obligando. No es por quedar bien, porque el que se quiere mostrar humilde solo para que lo reconozcan, ay, mira qué humilde que es, pues entonces ahí no hay humildad, ahí sigue siendo orgullo. Esa humildad tiene que ver con una actitud de poner uno abajo, de ubicarse. Yo digo que la palabra ahí más que lo puede destacar es humillarse, es ubicarse. Nos ubicamos de quiénes somos nosotros y de quién es Dios y de quiénes son los demás que nos rodean. Si yo reconozco que yo soy un ser humano creado por Dios bajo su soberanía y potestad y que todas las demás personas a mi alrededor también son creación de Dios, creadas para sus propósitos, y a la misma vez todos reconocemos que Él es Dios, que Él es el creador, que Él es soberano, que Él es poderoso, ubicarnos implica actuar en humildad. Entonces nos humillamos reconociendo quiénes somos y quién es Dios. Y eso se manifiesta de diversas formas. Puede ser por actitudes, o sea, el no considerar a los demás superiores. El ejemplo modelo que es Jesús, ¿verdad? No considerarse superior a los demás, sino más bien pues siempre reconocer a las demás personas como valiosas, importantes, superiores no en el hecho de que sean más valiosas que nosotros, sino superiores en el hecho de que son dignos de ser servidos. Así como Jesús se humilló, por eso digo que es el modelo por excelencia. Él se humilló hasta lo sumo. De hecho, yo creo que el mejor ejemplo es ese. Vamos a ver en Filipenses 2 cuando dice, vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, dice, permítame de nuevo,
Dice en el versículo 5 que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, nuestro Señor Jesús estaba en una posición de exaltación. Por el punto más alto y sublime le pertenecía a nuestro Señor Jesús, pero no se aferró a ello. No dijo, es que si yo me hago humano voy a dejar de ser quien soy. No, él sabía que despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres, no lo hacía menos Dios, no lo hacía menos eterno, no lo hacía menos eh, soberano. Entonces se despojó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo y estando en la condición de hombre, se humilló incluso hasta la muerte. Pero vean, aquí está la secuencia. Él se humilló voluntariamente. Por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ven, este es el ejemplo por excelencia. Esto es exactamente lo que nos está diciendo Pedro. Vean que incluso hay un gran paralelo. Quizás de alguna forma Pedro estaba familiarizado con estas palabras de Pablo. Humíllense y Él los va a exaltar. Hagan lo mismo que Jesús. Ahora, es importante, por supuesto, que para que nosotros podamos tener el mismo sentir que Jesús, tenemos que también tener claro lo que Jesús tenía claro. Y esto muchas veces lo hemos hablado porque ilustra perfectamente el punto de la humildad, que Jesús, sabiendo que ya era su hora, según dice Juan 13, la hora de pasar de este mundo y volver al Padre, amó los suyos así como al principio los amó hasta el fin. Incluso al mismo Judas Iscariote que ya estaba ahí, y mientras cenaban, este es el punto clave que quiero destacar, Jesús sabía que el Padre había puesto las cosas en sus manos, todas las cosas, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Teniendo eso claro, se humilló. Aquí está. Se humilló levantándose de la cena, tomando un manto, tomando una toalla y ponerse a lavarle los pies a los discípulos. Humillarse. Esto que Jesús sabía es algo que todos nosotros sabemos, aunque se nos olvida constantemente. Nosotros que estamos en Cristo, sabemos que el Padre nos ha dado todas las cosas. ¿Qué nos ha dado? Bueno, salvación, vida eterna, justificación, redención, adopción, la morada del Espíritu en nosotros, por mencionar algunas cosas. Todo eso se nos ha dado en las manos, porque todo eso ha sido por gracia, no nos lo ganamos, Él nos lo ha dado. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que hemos salido de Dios, sí, porque Él nos creó, pero no solo eso, Él nos creó y nos hizo nacer de nuevo por medio de Cristo. Y también nosotros sabemos que a Dios vamos a volver. A Dios ya volvimos como el hijo pródigo en aquel momento que aceptamos a Jesús como Salvador, pero también va a haber un momento en que regresaremos de forma plena cuando pasemos de este mundo a la eternidad gloriosa, a la presencia de nuestro Dios. ¿Ven? Son cosas que nosotros sabemos. Lo que necesitamos es creerlo y estar tan convencido de ello como lo estaba Jesús, para entonces poder efectivamente hacer lo que nos dice Pedro. Mostrar humildad bajo la poderosa mano de Dios. En cualquiera que sea el contexto, siempre recordar que estamos humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. No la poderosa mano del presidente, la poderosa mano de mi jefe, la poderosa mano de mi pareja. Es la poderosa mano de Dios. Y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Un último punto a destacar aquí, la palabra que se traduce como tiempo en este versículo, dice que es, vamos a ver en el griego, es
kairos, que tiene que ver con un momento oportuno, el tiempo favorable, un tiempo señalado. O sea que esto de ser exaltados por Dios, uno puede pensar que será cuando Él regrese en su gloria eterna, cuando pasemos ya de esta vida a la otra, pero la palabra kairos no se limita necesariamente a ese tiempo futuro que no sabemos cuál será. Puede ser en cualquier momento, el momento en que Dios considere oportuno. Yo diría que un tiempo oportuno en el que Dios me exalta a mí es, no sé, cuando, por ejemplo, le hice un favor a un hermano y en su momento no lo hice porque digo, bueno, él me va a recompensar, no, simplemente fue porque vi la necesidad del hermano o la hermana, hice un servicio de amor, me humillé, puse abajo para estar dispuesto a servir al otro. Y Dios me exalta porque días o semanas después estoy yo en una situación de necesidad y me eh, provee de lo que yo estaba necesitando en ese instante por medio de otro hermano o quizás esa misma persona a la que servía antes. Eso es exaltación. Yo creo que eso es el más grande, eso es más reconfortante que pueda haber, de que aquel esfuerzo que hice, quizás hasta privándome de algo, pero yo dije, no importa porque ese hermano lo necesita, y que después Dios me lo devuelva en una necesidad que yo esté teniendo, para mí eso es, mira, Dios está viendo lo que estaba haciendo yo. No lo hice para que Él me recompensara y aún así me recompensó. O las muchas veces en las que Él nos bendice con cosas que no esperábamos, eh, chineitos, podríamos decir. Eso es la exaltación a su debido momento. No los buscábamos, pero en el momento oportuno Dios sabe cómo exaltar. Y vean que no estamos hablando de exaltación de que Él venga y nos ponga ahí, que todo el mundo nos admire y nos reconozca y nos alabe, no. Exaltación tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con aprecio, tiene que ver con valor. Y eso Dios lo hace en el momento en que Él crea que es más oportuno y de la forma que Él lo crea. Quizás nunca nadie se dio cuenta, pero me exaltó porque reconoció lo que hice y me atendió acorde a como yo también fui un reflejo de Jesús para esa persona. ¿Qué les parece? Muy alentador, ¿verdad? Bueno, espero que así lo sea también para ustedes. Oramos. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que una vez más hemos meditado y que en ella, a través de ella, podemos sobre todo recordar que podemos estar tranquilos y que cualquier acto de humildad, de sumisión que hagamos, pues en realidad eh, siempre es considerado por ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor se manifiesta en el momento oportuno. Gracias porque es por gracia. Te oramos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Tengan muy buenas noches. Bendiciones. Bueno, si están viendo esto en una noche, pues bendiciones. Y si no, en cualquier momento que se encuentren, igual Dios les guarde y nos vemos la próxima.